Bueno, recordemos el lunes 22 de septiembre de 1975. Entonces se hablaba mucho de que el licenciado Mario Moya Palencia, secretario de Gobernación, iría derechito de esa secretaría a la presidencia de la República. Y surgió poco a poco y emergió el día 22 de septiembre, mientras Carlos Jongitud Barrios, el líder del CENTE, festejaba un aniversario más del movimiento revolucionario del Magisterio, surgió la candidatura del licenciado José López Portillo y Pacheco. Llegamos aquí al salón Panamericano. Gustavo Carvajal entonces era peso pluma, terminó siendo un peso súper completo, era delgadito, secretario cercano al presidente, un gran tipo Gustavo Carvajal, y casi daban marometas ahí. Y llegó Mario Moya Palencia, estaba atestado, se rompieron las vidrieras, y llegó Mario Moya Palencia y se acercó, y yo trabajaba en 24 horas con el licenciado Sabludovsky, le acerqué el micrófono, su impresión, licenciado: todos unidos en torno de José López Portillo, me dijo. Le dije, pero hasta hace poco usted sonaba como gran favorito. Ya dije, todos unidos en torno de lo… Y se acercó el destapado y le dijo: tú siempre tan inteligente, mi Mario, tú siempre tan inteligente, mi Mario. Y entonces, pues todos, en ese momento le llovieron cajas de Rolex, llegaban, pero así, estuches con aquel reloj tan de moda en aquel tiempo. Y entonces era fantástico. Y empezaron a desfilar. El 25 de septiembre de 81 fue el turno del Liceo de la Madrid. Eso se llamaba el besamanos. El besamanos era sucesivo al informe. Al informe sí, del 1 de septiembre, sí, que venían todos los empresarios y todo el mundo opinaba y elogiaba y aplaudía el quehacer del primer mandatario. El 25 de septiembre de 1981, viernes, destaparon en la Casa de León Rojo a don Miguel de la Madrid. Y entonces, por ejemplo, hubo un dirigente, el dirigente magisterial, Carlos Jongitud Barrios, vino como su excondiscípulo en la Facultad de Derecho, gobernador de Veracruz, de San Luis Potosí, y también como líder del magisterio, líder vitalicio del magisterio. Entonces era un desfile y su tío, el tío del presidente, un doctor colimense, estábamos varios reporteros, creo que Rafael Cardona, Guillermo Mora, estábamos ahí. ¿Qué defectos tiene el licenciado de la Madrid? Ninguno, es un hombre perfecto. Que ya lo moló usted, ya le quitó la calidad de humano, entonces al presidente. Entonces eran todo esto que usted reseña, que tiene muy bien, usted lo atestiguaba, lo veía, y era en sus propias memorias, en mis tiempos, el gran problema del presidente en turno era buscar su sucesor. Por ejemplo, cuando el presidente López Portillo hace renunciar a Carlos Tello, y el secretario, y ahí se me empezó a descomponer la baraja, ya no se empezó a perder. Entonces sí, se iba formando, parecía ser entonces la decisión más importante del presidente o hasta de un gobernador. Don Alfonso Martínez Domínguez, a la hora que designó el PRI al doctor Jorge Treviño, que se lavaba las manos con este desinfectante, cada vez saludaba a algún campesino, elogiaba mucho a Santana. Jorge Treviño Martínez, compadre de don Miguel de la Madrid, decía… Me dijo Martínez Domínguez, don Alfonso, me dijo: yo no sé si la historia me juzgue bueno o mal gobernador, pero mi responsabilidad es conservar intacto el poder y tengo que devolverlo así de intacto. Y había sido Martínez Domínguez, pues jefe del gobierno, presidente del partido y un político de larga data. Entonces, son momentos, usted en la memoria dice, usted no tuvo problema usted presidente, señor presidente don Andrés Manuel, tuvo problema, siente que tuvo problema, fue para usted un problema meditar la sucesión presidencial como se está planteando aquí. No, porque yo tuve la suerte de ser dirigente de un partido y me tocó resolver lo de candidaturas. Y fui asimilando como experiencia que lo mejor era la encuesta. Y como siempre nos han, o antes, ahora menos, pero todavía,
nos han menospreciado. No se dieron cuenta y en el estatuto de Morena es el único partido que tiene el procedimiento de elección mediante encuesta. Fue, como se dice coloquialmente, Miguel, un gol o una moña, está hablando del béisbol, que los dejamos con el bate al hombro. Porque si se hubiesen dado cuenta, en el INE de ese entonces no nos hubiesen aceptado ese procedimiento, porque a la oligarquía lo que siempre le ha interesado es de que no haya unidad en las fuerzas progresistas. Y si el proceso de elección es abierto y se alega, ¿no?, democrático, entre comillas, ellos pueden meter las manos. Ellos apoyan a candidatos a modo. Me tocó a mí ver casos en Guerrero, por ejemplo, en donde el que estaba de gobernador en ese entonces estaba apoyando a un candidato nuestro. Se iba a llevar a cabo una convención y el gobernador quería que el candidato a Acapulco fuese un candidato de nosotros a modo, débil, para ganarle fácilmente, ¿no? Entonces a ese candidato nuestro le daba materiales de construcción, bloc, láminas de zinc, para repartir y que en la elección ese candidato ganara, porque sabía que iba a perder en la constitucional. Ganaba la interna, pero perdía la constitucional. Entonces, ellos a veces elegían a todos los candidatos, no solo a los de su partido, sino también a los partidos supuestamente de oposición, partidos paleros, pues. Entonces, cuando en el estatuto se establece esto, ya, ¿quién decide? No decide el presidente, no decide el gobernador, no decide la cúpula dirigente del partido, mucho menos la oligarquía, los caciques. Decide el ciudadano mediante una encuesta.